El fin de la carrera de Sergio Pérez como piloto de Red Bull ha llegado después de 14 años en la Fórmula 1 y 4 temporadas con el equipo de Milton Keynes. A menos que pueda encontrar un camino de vuelta a la parrilla en 2026, quizás cuando Cadillac llegue con sus 2 nuevos asientos en oferta, Pérez estará en la lista de posibles candidatos gracias a su gran experiencia y su atractivo comercial. Durante su carrera en la Fórmula 1, Pérez ha sumado 6 victorias en grandes premios, una cifra respetable, y terminó subcampeón del mundo de pilotos en 2023. Tiene 2 victorias menos que Ricciardo y Charles Leclerc de Ferrari, 2 más que Carlos Sainz y Lando Norris y 3 más que George Russell. Probablemente haya un sesgo en la percepción de Pérez como el último piloto que ha quedado eclipsado al lado de Max Verstappen. Es fácil olvidar, en medio de las dificultades para hacer que las cosas funcionaran de su lado del garaje de Red Bull, que hubo días en los que fue capaz de dar la talla e incluso batir a los mejores durante sus 4 años con el equipo. No más que en Singapur en 2022, cuando fue absolutamente magistral conteniendo al Ferrari de Leclerc para ganar una carrera muy complicada en condiciones mixtas. Y tan recientemente como la temporada 2023, Pérez superó realmente a Verstappen para ganar el Gran Premio de Azerbaiyán, resistiendo la inmensa presión de Max después de ponerse en cabeza y tras haber él mismo puesto bajo presión al campeón del mundo. Pero esos momentos estelares de su carrera, a los que también podemos añadir su victoria en el Gran Premio de Mónaco de 2022 y una increíble pole position en Jeddah esa misma temporada, una de las 3 que consiguió durante su etapa en Red Bull, fueron obviamente algo que no se dio constantemente. No es raro que pilotos capaces como Pérez saquen el máximo partido cuando se presenta una oportunidad adecuada, pero los rivales de Red Bull se han vuelto cada vez más competitivos en los últimos 18 meses, mientras Checo ha seguido el mismo patrón en las últimas 3 temporadas, con un coche que cada vez va menos acorde a su estilo de pilotaje. En última instancia, su falta de resultados son la razón por la cual, a pesar de haber ofrecido originalmente a Pérez un nuevo contrato para 2025 y 2026, Red Bull está haciendo ahora otro cambio en su alineación de pilotos, y por un buen tiempo ya parecía inevitable que Pérez probablemente iba a acabar enfrentándose a la dura realidad de correr para Red Bull. La carrera de Pérez en la Fórmula 1 ha seguido un camino inusual. Estaba en su 10ª temporada cuando consiguió su primera victoria después de 190 carreras, un récord que logró con el Mercedes Rosa de Racing Point en el Gran Premio de Sakir de 2020. Fue durante sus 7 temporadas compitiendo para el equipo anteriormente conocido como Force India cuando Pérez se labró su reputación como una máquina de sumar puntos, un papel que se adaptaba perfectamente a la a veces difícil situación financiera del equipo durante gran parte de ese periodo. Él fue la base sobre la que se asentaron los famosos resultados de la escudería, que Force India acabara cuarta en los campeonatos de constructores de 2016, 17 y 20 se debió en gran medida a que Pérez fue el piloto que más puntos sumó por detrás de los que pilotaban para los grandes equipos. Pérez entró a la Fórmula 1 en 2011 cuando tenía relación con la Academia Ferrari y debutó con el equipo Sauber. Allí formó pareja con Kamui Kobayashi, sobre quien dijo luego que le enseñó mucho sobre cómo sacar el máximo partido a los delicados neumáticos Pirelli. El ingeniero de rendimiento del equipo era un ex Michelin llamado Pierre Bache, actual director técnico de Red Bull, y eso también influyó en el desarrollo de una habilidad clave de Pérez. Su capacidad para ser eficiente pero a la vez efectivo con los neumáticos fue un arma clave de su arsenal en ese lapso. Su ritmo de clasificación nunca fue su fuerte, muy a la par con el de Kobayashi, un piloto muy capaz que llegó a ser campeón del mundo de resistencia, ganador y récordman en clasificación de las 24 horas de Le Mans junto a Toyota. Pérez siempre era brillante en Mónaco y Singapur y los circuitos urbanos eran algo así como su especialidad desde sus tiempos de piloto junior de monoplazas. Ya entonces se le consideraba un piloto más rápido en carrera que en clasificación. Por tanto, estas características llevan mucho tiempo presentes. Aún como parte de la Academia Ferrari para 2012, Pérez se quedó con Sauber y con los dificilísimos Pirelli de ese año y el conjunto de habilidades de Pérez logró en varias ocasiones sacar el máximo partido. Su emocionante persecución del Ferrari de Fernando Alonso en Malasia, donde acabó segundo y por un momento pareció que podría ganar hasta que se salió sobre una pista húmeda, fue un ejemplo de ello. También fue estelar en Montreal, donde se subió por segunda vez al podio, y su increíble remontada hasta la segunda posición en Monza, pasando por fuera a los 2 Ferrari, fue memorable. Esas actuaciones estelares convencieron a McLaren para apostar por Pérez, cuando quedó claro que Lewis Hamilton iba a abandonar el equipo para unirse a Mercedes. El Sauber era un coche bueno con los neumáticos, pero Pérez también era muy bueno con ellos, utilizando su sensibilidad en lo que luego uno de sus jefes de equipo describió como un control de tracción incorporado en su pie derecho. Además, para entonces se había ganado la reputación de ser fuerte en la defensa al ir rueda a rueda. Ferrari pudo ser el destino de Pérez y tal vez su historia habría sido diferente de haber tomado el lugar de Felipe Massa, pero en cambio su lapso en McLaren sería el primer gran desafío que enfrentaría en la Fórmula 1.
La etapa de Pérez en McLaren solo duró una temporada. El coche de 2013 no era bueno. McLaren desechó tontamente un diseño que terminó la temporada 2012 como el más fuerte de la Fórmula 1 por uno totalmente nuevo que consideraba necesario para desafiar adecuadamente a Red Bull en la última temporada de la era de los motores V8 de la Fórmula 1. Pero aún así, fue una temporada en la que Pérez se vio eclipsado por Jenson Button, un campeón del mundo y un piloto muy fiable, pero también uno que había demostrado ser más lento que Hamilton a una sola vuelta. La clasificación fue ligeramente favorable a Pérez, 10-9, pero Button superó a Pérez en el campeonato, acabando con 2 lugares y 24 puntos de ventaja sobre él en el Mundial. No fue ni mucho menos una temporada para recordar para McLaren, pero Pérez tampoco logró dar el nivel del piloto superestrella al que acababa de sustituir. Pérez fue despedido al final de la temporada y sustituido por Kevin Magnussen, y en aquel momento parecía que podría ser el final para él en la Fórmula 1 por primera vez. Salió del radar de los grandes equipos y podría haber acabado yendo a la IndyCar en ese momento, pero Pérez consiguió otro asiento en la Fórmula 1 en Force India, que había disfrutado previamente de una asociación técnica con McLaren y había desarrollado una creciente reputación de pulir las aristas de jóvenes talentos de la Fórmula 1. Pérez se convirtió en un pilar absoluto de ese equipo durante las 7 temporadas siguientes, y su capacidad para sumar puntos era oro en polvo. También era capaz de sorprender con un gran resultado cuando gestionar los neumáticos era un reto, y como en Sauber en 2012 se trataba de un equipo de media parrilla con un as ocasional en el bolsillo, con el ex ingeniero de Bridgestone Jun Matsusaki, alguien más con quien Pérez trabajaría de forma muy productiva. El compañero de equipo de Pérez entre 2014 y 2016, Nico Hülkenberg, fue inicialmente más rápido y tuvo más éxito, pero Pérez le superó cómodamente a lo largo de 2015 y 2016, y su estilo más suave generalmente resultó más efectivo que la conducción naturalmente más agresiva de Hülkenberg. Aunque los resultados fueron inferiores a los que lograría más tarde con Red Bull, este fue probablemente el periodo más eficaz y consistentemente impresionante de Pérez como piloto de Fórmula 1, cuando se convirtió en el encantador de neumáticos de la Fórmula 1. Cuando Pérez se enfrentó luego al junior de Mercedes Esteban Ocon, ambos estuvieron notablemente cerca en rendimiento puro, pero la consistencia y experiencia de Pérez le ayudaron a terminar por delante en los puntos tanto en 2017 como en 2018. Pérez consolidó su posición como el eje principal de un equipo Force India, donde también su apoyo comercial, en conjunto con su aporte en puntos y lo que significaba esto en metálico, era crucial para la supervivencia del equipo en una era en la que los límites de costes y los ingresos comerciales equitativos en la Fórmula 1 aún eran quimeras. Cuando la escudería cayó en suspensión de pagos a mediados de 2018, fue Pérez quien contribuyó decisivamente a rescatarla de las demandas de acreedores hostiles que querían liquidar la operación. Esta acción, a su vez, facilitó la compra del equipo por parte de Lawrence Stroll, que luego lo transformó en la ambiciosa escudería Aston Martin de la actualidad. Perder su volante a finales de 2020 en favor de Sebastian Vettel fue entonces una decisión poco sentimental de Stroll, que resultó ser una bendición disfrazada para Pérez, ya que le puso en el mercado justo en el momento en el que Red Bull buscaba un piloto fiable, experimentado y que sumara puntos para acompañar a Verstappen, alguien lo suficientemente bueno como para restar puntos a sus rivales y para estar ahí listo para ganar si Verstappen tenía problemas. Ninguno de los anteriores pilotos junior, Alex Albon o Pierre Gasly, había sido capaz de desempeñar ese papel, y Pérez, que venía de su mejor temporada en la Fórmula 1, ganando el Gran Premio de Sakir y superando en la clasificación a Ricciardo, a Sainz, antiguo protegido de Red Bull, y a Albon, quien pilotaba para Red Bull, parecía la solución perfecta en un momento de crisis autoinfligida para el programa de pilotos junior de Red Bull. Pérez se unió a Red Bull con la plena creencia de que podía escribir el mejor capítulo de su carrera al lado de Max Verstappen, en ese entonces aún aspirante al título. En un principio tuvo un buen rendimiento y desempeñó un papel importante en la exitosa candidatura de Verstappen al título de 2021, sobre todo retrasando a Hamilton durante una fase crucial del final en Abu Dhabi. Antes de eso, en Bakú, su mejor circuito, Pérez consiguió su primera victoria para el equipo, cuando Verstappen se retiró por la explosión de uno de sus neumáticos. Esa victoria, así como otros 4 podios y el cuarto puesto en el Campeonato del Mundo, representaron un comienzo muy respetable, más allá de un déficit en clasificación de más de 4 décimas de segundo respecto a Verstappen. Pero ya había logrado lo que sus antecesores no habían conseguido, y promediando esa temporada, su contrato fue renovado. Pero Pérez pudo ver ya cómo Verstappen podía vivir con un coche con un tren trasero súper nervioso, que además utilizaba para girar el coche en las curvas de una forma en la que a Pérez le costaba.
Pero Checo, alguien fuerte mentalmente y resiliente como pocos, se propuso volver más fuerte para 2022, y al inicio de la temporada, antes de que Red Bull eliminara el exceso de peso del coche, el RB18 tenía un comportamiento con el que Pérez convivía mejor. De repente, la diferencia con Verstappen era mucho menor de lo que había sido en 2021, y Pérez, en el que se reveló como el coche más rápido de la Fórmula 1 conforme perdió su exceso de peso, empezó a soñar con pelear por el título. Iba camino de ganar en Jeddah, donde marcó su primera pole antes de que apareciera un coche de seguridad en el momento menos oportuno para él. En retrospectiva, esta fue la fase más fuerte de la carrera de Pérez en Red Bull, pero al dejar su rol anterior de soporte, se hizo impopular con el bando de Verstappen, y surgieron acusaciones de que había chocado deliberadamente en la clasificación de Mónaco para evitar que Max batiera su tiempo. Sin embargo, Checo ganó esa carrera justo cuando firmó una extensión de su contrato con Red Bull hasta 2024. A partir de la siguiente prueba en Bakú, las actualizaciones de Red Bull convirtieron al RB18 en un coche mucho más al estilo de Verstappen, y Pérez volvió a dar un paso atrás. Aunque hubo altos muy altos como su victoria en Singapur, el tipo de carrera de un piloto que pelea un mundial, conteniendo el Ferrari de Leclerc y sacando suficiente ventaja para anular una sanción de 5 segundos que le impusieron después de la carrera. La temporada 2023 de Pérez siguió un patrón notablemente similar, pero con un Red Bull aún más dominante. Fue muy competitivo con Verstappen en las primeras carreras, pero luego se quedó muy atrás a medida que el coche evolucionaba hasta un punto en el que Verstappen podía sacarle más. En esa fase inicial de la temporada, Pérez se hizo con la victoria en Jeddah que se le negó en 2022, e incluso estuvo a un punto de liderar el mundial gracias a que Verstappen le arrebató el punto de la vuelta rápida. Luego lo derrotaría en Francalit en Bakú. Según su padre, Jos, un irritado Verstappen, dijo: "No volverá a hacerme eso", y no lo hizo. En Miami, un par de semanas después, incluso saliendo desde la 9ª posición frente a la pole de Pérez, Verstappen fue capaz de darle alcance, adelantarle y dejarle muy atrás. Esa fue la última vez que vimos a Pérez realmente plantarle cara a Max. Su posterior secuencia de eliminaciones en la Q2 o incluso en la Q1, mientras Verstappen dominaba desde la parte delantera, llevó a plantearse cómo le iría a Red Bull si Mercedes, Ferrari y McLaren llegaran a fabricar coches más competitivos. Las voces dentro de Red Bull empezaron a hacerse sonar, en particular la de Helmut Marko, asesor de deportes a motor de Red Bull, y la prensa empezó a especular con la posibilidad de que Lando Norris o incluso Daniel Ricciardo fueran su sustituto. Ninguna de las dos llegó a ocurrir. En 2024, el patrón se repitió al inicio, pero su impulso pareció perderse después del Gran Premio de China. De nuevo, el desarrollo de un coche que no fue lo superior que el de la temporada anterior y con una ventana de rendimiento más estrecha lo alejó de lo que Pérez buscaba, y junto a su lado del garaje nunca llegaron a tener soluciones definitivas a los retos de un rebelde RB20. Así, Red Bull quedó relegado al tercer puesto en el campeonato de constructores. Durante sus 4 años en Red Bull, Pérez ha generado ilusión en México y se ha convertido en uno de los principales deportistas de su país, tocando cotas que muy pocos. Ha sido el mexicano más exitoso en la Fórmula 1 y se ha convertido en el referente latinoamericano. Aunque 2024 haya sido su último capítulo con Red Bull, él no se despide aún de la Fórmula 1, no se irá sin dar una última lucha.